Vamos a seguir con unos problemas. En este caso vamos a trabajar con circuitos no lineales. Esto, digamos, es una continuación. En los primeros cursos de la parte de circuitos eléctricos vimos una pequeña introducción a circuitos no lineales. Esto también es una pequeña introducción. En este caso vamos a trabajar con métodos gráficos, que son los que más se usan en ingeniería eléctrica y electrónica. Bueno, aquí esto es una pequeña introducción. A ver, tenemos circuitos eléctricos no lineales de corriente continua. Los circuitos no lineales están constituidos por elementos no lineales que pueden ser resistencias, inductores o capacitores. En este caso vamos a trabajar con resistencias no lineales. Las resistencias no lineales pueden ser controlables, no controlables. Controlables, las características de tensión corriente, la curva BI o IB es una familia de curvas. Y en las no controlables, la característica de tensión corriente está representada por una sola curva. ¿Qué ejemplo tenemos de resistencias no lineales no controlables? Tenemos lámparas incandescentes, arco eléctrico, un dispositivo de tubo llamado bareter, válvula de gas atmosférico, gasotrón, tubo estabilovoltio, resistencias de tirita, rectificadores de diodos semiconductores. Y resistencias no lineales controlables, tubos de 3 electrodos, triodos, es decir, tubos electrónicos de válvulas electrónicas o también transistores, etc. Vamos a ver algunas características de tensión corriente de resistencia no lineales que pueden aparecer en ingeniería electrónica y sobre todo en ingeniería eléctrica también, ¿no? Por ejemplo, esta curva que tenemos aquí, que es una curva simétrica con respecto a los cuadrantes 1 y 3, es decir, una curva con simetría impar, puede corresponder a una lámpara incandescente con filamento mecánico. De hecho, se ve que, por ejemplo, que la resistencia aumenta con la corriente. En este caso, la resistencia es la inversa de la pendiente de esta curva. Y inicialmente es pequeña y va aumentando hasta que se hace muy grande. Eso se corresponde con una lámpara incandescente de filamento mecánico. Tiene simetría impar. Esta otra es parecida, solo que en vez de acotar hacia una horizontal, está acotando hacia una vertical. Esto podría ser una resistencia de tirita de ciertos termistores o de lámparas de filamento de carbono. Circuitos puentes no lineales de dispositivos automáticos. En este caso es evidente, es lo contrario a este, la resistencia en este caso disminuye con la corriente. Mayor corriente, la resistencia se hace menor. Y tiene simetría impar. Este otro podría ser un dispositivo de tubo que se llama bareter. Es un tipo de termoresistor de tubo de vacío, de filamento fino y de gas de hidrógeno. También tiene simetría impar. Tenemos un caso en este caso que no tiene simetría, un diodo semiconductor rectificador, ¿no? De este lado conduce, de este lado no conduce, y la curva, por supuesto, es asimétrica, no tiene simetría. Uno se puede encontrar con todas las curvas que se puede imaginar. Este tipo de curva que vemos que incluso se devuelve hacia el eje vertical, se corresponde con arcos eléctricos de electrodos, rectificadores del tipo gasotrones. Y bueno, aquí vemos que a partir de un voltaje, por ejemplo, este voltaje, la corriente disminuye bruscamente y el voltaje cae. Es decir, al aumentar la corriente, el voltaje cae. Estamos en una zona de resistencia incluso negativa. Eso se encuentra en soldadura de metales, electrotermia, hornos de arcos, alumbrado eléctrico. Este otro corresponde a un dispositivo que se llama Kenotron o rectificador de tubo de 2 electrodos para alto voltaje. La curva es asimétrica. Este, que se mantiene bastante vertical y luego se devuelve, lámparas luminiscentes, lámparas de neón, tubo estabilovoltio. Este, que es forma de un diodo, solo que aquí tiene una zona de ruptura, diodos rectificadores de germanio y silicio. Esta otra arco es eléctrico entre dos electrodos de materiales iguales. Esto sería un diodo de tiristor. Y esto sería un diodo túnel de semiconductor. Bueno,
toda la variedad de curvas que uno se puede imaginar. Entonces vamos a ver algunos procedimientos sencillos, gráficos, para resolver problemas sencillos de resistencia no lineales, ¿no? A ver, comenzamos aquí con circuitos de resistencia no lineales en serie CD, corriente continua. El circuito consiste de una fuente, una resistencia lineal R y otra no lineal Rn. Evidentemente las corrientes van a ser, la corriente es la misma ambas, la corriente I es la misma ambas, porque está en serie, y va a ser una función de su caída de voltaje, de la lineal es BR, la no lineal BRN. Vamos a ver dos métodos gráficos, ¿no? El primer método, que sería esta parte, esta curva A, este gráfico A, que tenemos aquí. Tenemos la curva no lineal de la resistencia no lineal Rn, que está en azul, la curva lineal, que es una recta, de la resistencia lineal R, y queremos obtener la curva 3. Ahora, para obtener una curva resultante, en este caso que está en serie, tenemos que buscar dos variables que tengan sentido, ¿no? Es lógico tomar I, que es la corriente, es la misma, es común a ambas, y tomar como el voltaje que vamos a graficar es el voltaje de entrada. I sería la corriente de entrada, B sería el voltaje de entrada y la corriente de entrada, y B sería la suma de la caída de voltajes. Bueno, al estar en serie la resistencia, la corriente es común a ambas. Es decir, las corrientes tienen que ser iguales, I, que es una función de BRN, que es una función de BRN, y que va a ser también una función de este voltaje, porque la corriente es la misma, es la corriente I, donde este voltaje es la suma de los dos. Por eso es una función de BRN y más BR. Es decir, es una función de el voltaje de entrada B. B pequeña o V. Entonces vamos a obtener un I como una función de este voltaje B de entrada y nos va a dar la curva que estamos buscando resultante IB. Esa curva va a ser la curva 3 que tenemos aquí en verde. ¿Cómo la obtenemos? Bueno, es muy sencillo. Si la corriente es la misma y lo único para obtener entonces el voltaje, solo hay que sumar los dos voltajes. Entonces tenemos que sumar las abscisas, porque el voltaje está sobre las abscisas. Es decir, para una corriente I como aquí, trazamos la horizontal, la intersección con la curva 1, con la curva 2, nos va a dar los puntos, los voltajes o la caída de voltaje en esos dispositivos. Por ejemplo, sobre la curva 1 nos daría BRN y sobre la curva 2, que sería este, nos daría el voltaje BR. Y la suma de estos dos voltajes nos daría el voltaje resultante que estamos buscando, ¿no? Entonces sumamos las abscisas, es decir, esta distancia de aquí a aquí, se le sumamos esta distancia de aquí a aquí. Nos llevaría aquí. Este punto A sobre la curva verde, que es la resultante, sería uno de los puntos. Y luego buscamos los otros puntos gráficamente para completar la gráfica curva. Por ejemplo, trazamos I1, trazamos la horizontal y sumamos las abscisas. A esta abscisa B le sumamos esta abscisa B de aquí, lo lleva aquí. Tenemos otro punto. Y así completamos la curva hasta tener la curva 3. Eso es un procedimiento, ¿no? Muy sencillo. Vamos a ver otro procedimiento, gráfico alternativo. ¿Qué vamos a hacer? Tenemos la curva 1, no lineal, la curva 2, que es una línea recta, la vamos a invertir. Es decir, esta curva 2 la vamos a invertir respecto al eje vertical y luego la vamos a desplazar hacia B sub I. La invertimos y luego la desplazamos hacia B sub I para que nos dé aquí la curva 2. Y vamos a ver por qué se usa eso. Es decir, la curva inicialmente 2 la invertimos con respecto al eje vertical y la desplazamos a B sub I. Ahora, ¿por qué lo hacemos así? Porque si lo desplazamos con respecto a B sub I, ahora la caída de voltaje en la resistencia BR no se mide hacia la derecha, sino se mide hacia la izquierda. Y sería esta distancia directamente desde la corriente que estamos considerando, que es el punto de operación, bajamos y la distancia que va de B sub I a este punto sobre la abscisa nos da directamente BR. Ahora nos da el BR está a la izquierda. Y otra cosa que vemos, la tangente de esta alfa, que sería esta de aquí, es directamente el voltaje entre la corriente, es decir, la resistencia.
Fíjense que tangente de alfa sería esta distancia, que es el voltaje, sobre la corriente del dispositivo y por tanto nos da la resistencia R. Bueno, entonces esta curva 2 la invertimos y la desplazamos hacia B sub I. Partimos de una corriente I, igual que aquí, trazamos la horizontal y los puntos de intersecciones de la curva 1 y 2 nos va a dar respectivamente las caídas de voltaje. La caída de voltaje BRN se mide hacia la derecha, porque esa no la invertimos, en la curva 1, sería BRN. Y la caída de voltaje BR se mide desde B sub I hacia la izquierda, hacia el punto de operación. Fíjense que esto tiene consistente porque BRN más BR tiene que ser B sub I. Bueno, y lo mismo hacemos ahora con la segunda corriente I sub I. Ahora necesitamos el punto sobre la curva resultante, el punto A. Bueno, esta corriente I la proyectamos horizontalmente y la intersectamos con la recta, con la línea que va vertical desde B sub I. Entonces la intersección de I con B sub I nos tiene que dar un punto sobre la resultante, porque precisamente es lo que estamos buscando, B sub I e I. Y eso nos da un punto de operación. Ese sería el punto A, que se corresponde con esta corriente I, sobre la curva resultante 3, que está en verde acá. Hacemos otra corriente I sub I, igual que hicimos aquí. La desplazamos horizontalmente. Y eso se corresponde con otro voltaje. Ahora, como ahora I sub 1 se corresponde con otro voltaje de entrada, en este caso mayor, la curva R, la curva de la resistencia lineal, la desplazamos a un nuevo voltaje B sub I1. ¿Ok? Y de nuevo, el punto de intersección aquí nos daría una nueva corriente, I sub 1. Esa corriente I sub 1 la desplazamos horizontalmente, hacemos una línea vertical que salga de B sub I1 y nos daría un nuevo punto B. Es decir, si cambiamos B sub I a B sub I1, obtenemos I sub I y por tanto tenemos el punto de operación B. Y luego llenamos los demás puntos y tenemos la curva resultante 3. Este es otro procedimiento. Este tiene la ventaja a la hora de hacer análisis, como vamos a ver más adelante, ¿no? A ver, vamos a ver otro caso. En este caso tenemos circuito de dos resistencias en serie, pero en este caso son no lineales las dos, NR1, NR2, y queremos hallar la resultante. Tenemos las dos curvas, porque son no lineales, la 1 y la 2. Bueno, vamos a aplicar el procedimiento que vimos anteriormente. Tenemos la curva 1, la dejamos tal cual, y la curva 2 la vamos a invertir con respecto al eje de la vertical, nos quedaría por acá, y luego la desplazamos hacia el voltaje de entrada, hacia B sub I, nos daría esta curva 2. Luego la intersección entonces de la curva 2 con la curva 1 nos da la corriente de operación I, que se corresponde con este B sub I. Sería esta corriente I. Hacemos lo mismo, esto lo desplazamos entonces horizontalmente, esta línea saliendo de I, y la intersectamos con la línea vertical saliendo de B sub I. Nos daría este punto B. Este sería uno de los primeros puntos sobre la gráfica resultante 3, que está aquí en verde, ¿no? Ahora B sub I, en este caso lo cambiamos a B sub I1, más pequeño por acá. De la curva 2 la desplazamos hacia B sub I1. De nuevo la intersección de esta nueva curva con la 1, la 2 con la 1, nos da una nueva corriente I sub I. I sub I lo desplazamos, trazamos una línea horizontal y la intersectamos con B sub I1 vertical. Y eso nos da otro punto de operación A. Igual aquí, esta curva 2 la desplazamos a B sub I2 hacia la derecha. El punto de intersección entre la 2 y la 1 nos da la nueva corriente I sub 2. Hacemos la línea horizontal
y la intersectamos con la vertical de B sub I2 y nos da un punto de operación C. Y ya construimos la gráfica resultante 3 que tenemos aquí en verde. Vamos a ver otro caso. En este caso tenemos circuito con dos resistencias no lineales en paralelo. Tenemos dos resistencias no lineales, 1 y 2, solo que ahora están en paralelo. Tenemos las dos curvas. Y queremos hallar la resultante. ¿Cuál va a ser la resultante? Bueno, lo lógico aquí es que la corriente I va a ser la suma de las corrientes I1 y 2, la corriente total de entrada. Mientras que la caída de voltaje B es en cada resistencia NL es la misma, es común a ambas. Entonces vamos a graficar I contra B. Aquí, bueno, aquí estaríamos graficando I1 contra B, I2 contra B. Pero queremos graficar I contra B. Aquí es más fácil. Tenemos entonces la curva 1, la curva 2. ¿Por qué es fácil? Bueno, porque en este caso el voltaje es el mismo. Entonces lo que tenemos que hacer es partir de un voltaje, por ejemplo B sub I, trazar una vertical para que el voltaje sea el mismo y los puntos de intersección con la curva 2 y con la curva 1 nos da las respectivas corrientes. Este punto nos daría la corriente sobre el dispositivo 2, es decir, I2, y esta sobre el dispositivo 1 y 1. Y como queremos I, que es la suma de ambas, ahora tenemos que sumar las ordenadas. Es decir, para la resultante vamos a sumar la corriente de aquí a aquí más esta corriente pequeña de aquí a aquí, que nos llevaría aquí. Ese sería un punto sobre la curva resultante 3. Nos movemos a otro voltaje B, en este caso más alto, hacemos lo mismo, trazamos la vertical y a esta ordenada de aquí a aquí le sumamos esta de aquí a aquí, nos lleva aquí. Igual acá, trazamos la vertical con un nuevo voltaje y esta ordenada de aquí a aquí le sumamos este trocito y nos lleva acá. Y luego unimos los puntos y tenemos la curva resultante 3. Es más fácil que en el caso anterior, ¿no? En este caso se suman las ordenadas. Vamos a ver otro problema, ahora más complicado, que ahora imagínate que tenemos un circuito serie paralelo de resistencias no lineales. Tenemos dos resistencias no lineales en paralelo en serie con una resistencia 3 no lineal. Tenemos las curvas 1, 2 y 3 son no lineales. Y queremos hallar la resultante. ¿Cuál va a ser la resultante? Bueno, lo lógico es que sea el voltaje de entrada B contra la corriente total de entrada I3, que en este caso es común al circuito paralelo y a este circuito serie. Bueno, primero, ¿qué vamos a hacer? Vamos a simplificar esto. Lo lógico es, como esto está en paralelo, primero hagamos la combinación paralela de Rn1 y Rn2. Hallamos su curva resultante, que va a ser esta curva que tenemos aquí en negro, 1 en paralelo con 2. Y luego a esto haces el circuito resultante con la resistencia en serie Rn3. Y eso nos daría entonces la curva final. Bueno, esto en paralelo ya lo vimos en el caso anterior. Si tenemos la curva 1 y la curva 2 y están en paralelo, solo tenemos que sumar las ordenadas para hallar la resultante 1 en paralelo con 2. Trazamos aquí la vertical, esta distancia de aquí a aquí, le sumamos esta distancia de aquí a aquí, nos lleva acá. Esta distancia de aquí a aquí, le sumamos esta distancia de aquí a aquí, nos lleva acá, y así sucesivamente, y trazamos la curva 1 en paralelo con 2. Y ahora nos queda hacer el serie con Rn3, es decir, sumar 1 en paralelo con 2 a 3, y hacemos el procedimiento anterior que vimos. Partimos de la curva 1 en paralelo con 2, y la curva 3, que es la de esta, que está en serie, hacemos el procedimiento, la invertimos y la desplazamos a B sub I.
hacemos el mismo procedimiento. Recuerden, entonces, esta curva 3 con la curva 1 en paralelo con 2 nos da el punto de operación I3. Este punto de operación I3 lo desplazamos, hacemos una línea horizontal y la intersectamos con la línea vertical que sale de B sub I. Eso nos da el primer punto de operación A sobre la curva resultante final, que está aquí en morado. Hacemos lo mismo. Ahora esta curva 3 la desplazamos a un voltaje menor B sub I1. La intersección aquí nos da I31, una nueva corriente. Hacemos la horizontal y la intersectamos con esta vertical de B sub I1. Nos da el punto de operación B. Igual acá, esta curva 3 con B sub I2 nos da el punto de operación I32. Hacemos la horizontal y la intersectamos con esta vertical, nos da el punto de operación 3 y así construimos la curva resultante. Y esta sería la curva resultante IB para la combinación serie paralelo. Y sería esta corriente I3, sería la corriente de entrada contra este voltaje de entrada. Ahora vamos a ver este caso un poco más complicado. En este caso tendríamos un circuito paralelo de resistencia no lineales, N1, 2 y 3, pero que tienen en la rama, respectiva rama, unos voltajes CD, B1, B2 y B3. Estas serían las curvas de cada una de estas resistencias no lineales. Bueno, ¿qué vemos aquí primero? Bueno, vemos que en este circuito I1 más 2 más I3 tiene que ser 0. BR1 se puede expresar esta caída de voltaje como BR1 sería B1 más B sub BA, pero más B sub BA es menos B sub AB. Entonces BR1 es menos B sub AB más B1 o B sub AB es B1 menos BR1. Igual para la BR2 y BR3. Entonces, puesto que cada corriente depende de su caída de voltaje, cada corriente I1, I2 y 3 depende de la caída de voltaje en estos dispositivos, porque la atraviesa, ¿no? Está en serie. Pero resulta que estos voltajes BR1, BR2 y BR3 dependen de B sub AB. Entonces, vamos a cambiar la curva I1, que es una función de BR1, a I1 como una función de B sub AB. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Porque al final vamos a graficar es la corriente total, I1 más I2 y más I3 contra el voltaje común B sub AB, porque es común a las tres ramas. Tenemos que elegir algo común. ¿Cómo vamos a cambiar, por ejemplo, la corriente I1, que es función de BR1, a una curva donde I1 sea una función de B sub AB? Bueno, directamente aquí esto nos lo dice. Para transformar la curva 1 vemos que si BR1 es 0, si BR1 es 0, entonces I1 tiene que ser 0. Y B sub AB va a ser entonces igual a B sub 1. Básicamente nos dice que tenemos que desplazar la curva hacia B sub. Se desplaza a B sub AB igual a B sub 1. Aquí lo podemos ver. Inicialmente BR1 es menos B sub AB más B1. Es decir, si nosotros hallamos la inversa, B sub AB es B1 menos BR1. Si nosotros hallamos la inversa de BR1, la hacemos negativa, y le sumamos B1, ya obtenemos B sub AB, que es lo que habíamos hecho también en los problemas anteriores. Es decir, la curva, esta curva inicialmente, por ejemplo, esta curva 1, lo que vamos a hacer es, primero la podemos invertir, lo cual nos daría la curva que pasaría aquí por 0, y luego la vamos a desplazar hacia B sub 1, a su respectivo voltaje de rama. Y entonces nos da esta curva
con la cual vamos a trabajar, que está en rojo aquí. O también primero la desplazamos, esta curva la desplazamos a la derecha hacia B1 y luego la invertimos con respecto a la vertical y nos da la curva con la cual vamos a trabajar. De esa forma obtenemos los voltajes B sub AB como función de BR1, BR2 y BR3. Y de esa forma las corrientes ahora van a ser función de B sub AB. De hecho aquí lo podemos ver. ¿Qué pasa si B sub AB es igual a B1? Si B sub AB es igual a B1, BR1 tiene que ser 0. Pero si B sub 1 es 0, si BR1 es 0, es porque su corriente que la atraviesa tiene que ser 0, porque las resistencias todas pasan por el origen. Si su caída de voltaje es 0, es porque la corriente que la está atravesando es 0. Y luego que tenemos I1, I2 y I3 como función de B sub AB, vamos a necesitar la suma de las corrientes I1, I2 y I3. Y va a quedar como una función de B sub AB. En este caso, como es la suma de las corrientes, solo tenemos que sumar las ordenadas de las tres curvas, una vez que las hemos obtenido como función de B sub AB. ¿Qué es lo que hemos hecho acá? Este sería la curva 1 desplazada a B1, la curva 2 desplazada a B2 y la curva 3 invertida y desplazada a B3. Si ustedes en este caso, como queremos hallar la curva resultante, la suma de las corrientes, simplemente tenemos que sumar las ordenadas. ¿Ok? Y eso nos daría una curva que en este caso la hemos graficado como curva 4 en negro acá. ¿Y cuál es la solución a este circuito? Fíjense que en este caso sería la ecuación 1. Nos dice que I1 más I2 más I3, es decir, la corriente total debe ser 0. Es decir, sobre la curva resultante tenemos que ver el punto donde I es 0, que sería aquí sobre el eje de las abscisas, sería este punto M. Entonces el punto donde se cumple esta ecuación 1 es el punto M, y los puntos de intersección de una vertical que pasa por M daría los valores de las corrientes que estamos buscando. Es decir, sobre este punto M, que es un punto ya de operación, si trazamos una vertical, nos va a dar la intersección con cada una de las curvas 1, 2 y 3, las de respectivas corrientes. La intersección sobre esta curva 1 nos daría I1, sobre esta curva 2 y 2, y sobre esta curva 3 y 3. Bueno, lo dejamos hasta aquí.